Qué bueno estar con ustedes una vez más para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Creo que es un elemento muy valioso que ahora tenemos a través de la virtualidad. Por eso les invitamos a estar inscritos a nuestro canal Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral para ir aprendiendo la palabra del Señor, para ir enriqueciéndonos a través de ella. Precisamente ahora, en ese paso de Jesús de Judea a Galilea, estamos en un lugar donde el Señor tuvo que detenerse por algo muy importante, y ese algo muy importante fueron los samaritanos. Ese fue un lugar donde el Señor tenía que hacer un stand-by. Ya hemos venido caminando en Juan capítulo 4, todo el diálogo de Jesús con la samaritana, donde el Señor rompe esquemas culturales, porque judíos y samaritanos no se trataban, donde Jesús rompe esquemas de razas, y donde esta mujer, sorprendida por el diálogo con el Señor Jesucristo, pues queda aterrada de que un judío le hablara. Aparte de eso, no solo le habla como si nada, sino que le pide agua de beber del pozo de Jacob. Ella increpa a Jesús diciéndole pues que es muy raro que una persona judía le venga a hacer ese tipo de peticiones a ella, y que pues eso no está dentro de la lógica. A lo que el Señor le va a responder: ay, mujer, si tú supieras quién habla contigo, realmente me pedirías a mí que te dé agua, un agua que salta para la vida eterna, que va a estar dentro de tu interior y que jamás vas a volver a tener sed. A eso se le abren los ojos a esta mujer, porque el Señor está diciendo que es superior que Jacob, que fue aquel que les dejó ese pozo. Ella va a decir indudablemente: ay, Señor, ¿cómo así? ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Jacob? ¿Por qué vienes a decir que tienes un agua de mayor valía que esta? Y el Señor pues le va a demostrar que todo aquel que tome de esa agua del pozo de Jacob siempre va a tener sed, pero el agua que Él le va a dar jamás va a tener otra vez sed. Y ya hemos entendido que Juan es profundamente simbólico, así que el Señor no está hablando de un agua física, literal, sino del agua de las enseñanzas que Él da y del Espíritu Santo. Cuando esta mujer empieza a comprender este diálogo maravilloso que Jesús está teniendo con ella, le dice emocionada: Señor, dame de esa agua de la que tú me estás hablando, para que yo no vuelva a este lugar y no tenga que cargar toda esta agua. Pues el Señor Jesús le va a decir: mujer, ve y llama a tu marido, y cuando vengas pues voy a atender esa necesidad. Y ella le dice: pues Señor, te equivocas porque no tengo marido. Ok, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y también observamos el simbolismo que está detrás de esa narración. El Señor Jesucristo no se estaba refiriendo a un problema sexual que tuviese esta mujer, o a un problema en que estuviese con distintos hombres y que ninguno de ellos la hubiese podido hacer feliz, sino que era un tema simbólico donde el Señor le está diciendo a todos los samaritanos que han tenido 5 dioses, y lógicamente se han ido y se han perdido tras esos dioses porque se han olvidado del verdadero Dios. Eso lo podemos entender por la continuación del diálogo. La mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta, porque me estás diciendo todo lo que yo he hecho, pero ustedes dicen que el lugar de adoración es en Jerusalén y nosotros decimos que es este monte. Y ahí vamos a detenernos un poco en este día. En Juan capítulo 4, desde el versículo 20 en adelante. Dice así la palabra: nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero
conforme al Espíritu de Dios. ¡Qué bien! Ahí entonces podemos entender que el diálogo, que es una secuencia, no se ha quedado en el problema de la mujer con sus 5 esposos, sino es un problema de adoración. De adoración. Ese es el tema. El tema es la adoración. Los samaritanos se perdieron yéndose tras dioses falsos y dioses ajenos. Y ahora el Señor ha llegado y está haciendo una labor pedagógica con esta mujer para que lo logre entender. Y lógico, pedagógica también con los samaritanos. Pero hay varias cosas interesantes que quisiera recalcar. La primera es que se elimina toda condición de lugar. Toda condición. No es ni en este monte ni donde dicen los judíos que se debe adorar al Padre. Eso no debe pasar. Con la llegada del Señor y con la llegada de la hora, el culto no va a depender de un lugar determinado. Porque así sea un lugar santo, venerable, adorado por mucho tiempo por los judíos o los samaritanos, el Señor no está buscando un lugar en especial. Es por eso que en este tiempo también, en medio de la crisis y la pandemia, pues no nos restringimos de adorar a Dios en cualquier sitio, porque el Señor no está buscando un sitio específico y podemos llegar hasta casa y poder tener este tipo de encuentro y de adoración con el Señor. El Señor a la vez no se contenta con anunciar la inminencia de un tiempo escatológico donde ya no dependemos de un lugar, de un sitio específico. El corazón y lo que el Señor está buscando no está en templos humanos, no está en santuarios que nos hemos inventado o en lugares históricos que representan algo muy importante para nosotros, pero cuando tenemos que ver con la adoración, el Señor está buscando algo diferente y es el ser humano. Pues bien, el Señor ahora le dice a esta mujer un tema importantísimo que es el de la adoración. Ya en el devocional pasado tocamos algo, ¿sí? La mujer dice: nosotros adoramos a Dios en este lugar y ustedes adoran a Dios allá en Jerusalén. Pero el Señor toca algo importante y profundiza, porque ellos pensaban en Dios de forma general y ahora Jesús nos invita a la samaritana a adorar al Padre. Este giro que el Señor hace va a dominar todos estos versículos. Es decir, una comunión perfecta, ya no con un Dios como lejano, con un Dios como distante, sino con un Papá celestial. La paternidad de Dios se va a empezar a ver aquí de una manera muy interesante. Además, el conocimiento profundo de Dios, porque es papá, y si es papá, lo conocemos perfectamente. Entonces, el Señor está haciendo varias cosas aquí. Cambios de lugar, porque ya no hay lugar, y ahora cambios de adoración. Adoraban a Dios y ahora Él invita a un conocimiento más profundo de ese Dios al que Él llama Padre. Eso es interesante e importante en el desarrollo de esta enseñanza. El Señor va a llevar a esta mujer a entender lo que significa la adoración al Padre, la adoración a Dios, y no un Dios lejano, sino un Dios profundamente cercano que se convierte en nuestro papá. Ahora, ¿qué va a significar entre nosotros adoramos y el Señor hace otro cambio? Hay que adorar en espíritu y en verdad. Mire 3 cosas que está haciendo el Señor ahí. Primero, cambios de lugar. Ya no hay sitio para adorar a Dios. Segundo, cambio de relación. Ya no es Dios, es nuestro Padre. Y ahora, en tercer lugar, viene otro cambio muy interesante, que es el cambio que el Señor está proponiendo de adoración. Ustedes han adorado, pero yo ahora les quiero proponer una adoración en espíritu y en verdad, que es la que realmente agrada a Dios y la que Dios está buscando para nosotros. Es decir, que la expresión espíritu y verdad debe ser una expresión muy entendida. Nos debe hacer entender que la adoración auténtica es la que se produce por el Espíritu de Dios que dice la verdad de Cristo. Vuelvo a repetir. Es la adoración auténtica la que se produce
por el Espíritu de Dios que va a venir a decir la verdad de Cristo. O sea, la verdad y la adoración que el Padre quiere, que es la que da definitivamente el Espíritu, que nos permite reconocernos con Cristo, que nos permite esa identidad con el Señor. Y por eso esta es una nueva revelación para la mujer samaritana, que debe comprender que la forma como adoraban no era la forma que Dios quería. Ahora la forma como Dios quiere es en el Espíritu y en la verdad. Ese Espíritu y verdad pues nos va a llevar a Cristo. Es decir, que el Señor está dirigiendo la mirada de la samaritana indudablemente hacia Él, ¿sí? Elimina lugares, elimina espacios, elimina relaciones distantes, y ahora nos dice que hay una relación muy cercana a Dios, que es la que el Espíritu Santo nos da, y que por esa relación con el Espíritu terminamos encontrándonos con el Padre Celestial a través de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo se convierte para nosotros los cristianos en el eje central de nuestra relación con Dios. Lógico, ese Espíritu de verdad nos ha traído y nos ha llevado a un encuentro celestial con nuestro Padre, y ahora lo adoramos en verdad. Creer en la palabra de Jesús es la verdadera adoración que Dios está buscando. El Señor ha venido para salvarnos y darnos vida, y cuando usted y yo creemos en esa verdad bíblica, pues entonces empezamos a adorar a Dios. Es muy diferente a adorarlo impersonalmente. Por eso en este día les invito a que ese encuentro de la samaritana con el Señor no sea solo el encuentro de la samaritana con el Señor, sea nuestro propio encuentro con el Señor. Les invito a encontrarse con Él. Ya no es un lugar, ¿sí? Ahí donde estás, en tu casa, en el trabajo, en la calle, por donde estés, en el medio de transporte donde estés, en diferentes lugares, pues ahí nos encontramos con un Dios que no está exigiendo un lugar, que exige es que, bueno, el lugar sería Cristo. Ese es el encuentro con Dios. Pero aparte de ese hermoso lugar que el Señor nos da, nos invita a una nueva relación con Dios. Ya no es simplemente Dios, es nuestro papá, y nos invita a una nueva adoración, adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos halle dignos de adorarlo en espíritu y en verdad. Y espíritu y en verdad porque creemos en el Señor Jesucristo. Padre Celestial, en este día te damos tantas gracias por acompañarnos en la vida. Una vez más, elevamos oración a favor de las necesidades del mundo, necesidades de solucionar esta pandemia que nos arropa, que nos agobia y que nos entristece. Pero también, Señor, nuestro país sumido en este problema social, lo presentamos delante de ti. Te rogamos que nos ayudes a encontrar soluciones viables para el mejoramiento de nuestro país. Te lo rogamos, Dios. Y gracias por tu palabra, porque nos desafía a cambios trascendentales. Ya no estás buscando lugares, ya no estás buscando una relación tan distante con el ser humano, y nos invitas a adorarte no de cualquier manera, sino en espíritu y en verdad. Ayúdanos a entender tu palabra. Amén. Amén. Bien, qué bueno poder estar con ustedes estudiando. Vamos de a poquito, pero vamos aprendiendo, que eso es lo importante. Por eso no se pierda ninguna de las secuencias de todo el estudio del Evangelio de Juan, que poco a poco vamos haciendo, pero la idea es aprender las riquezas que tiene el texto bíblico. Nos vemos el próximo jueves en este mismo devocional, a esta misma hora. Dios les bendiga, un abrazo, y no nos olvidemos de algo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao. Mil bendiciones.